Hola, ¿cómo les va? Me llamo Miriam, soy tía abuela de Joel y ahora les voy a compartir parte de la historia de los bisabuelos de Joel, Andrés Wozniuk y Anatolia Luchiné de Wozniuk. Andrés nació en una colonia ucraniana llamada Seleznica. Su mamá fue Akulina Lashok y Potapio Wozniuk. De ese matrimonio de Akulina y Potapio nacieron 5 hijos: Alejandra, Olga, Pablo, Andrés y Naya. Andrés nació en 1 de enero de 1928. Él recordaba sus épocas de niño allá, porque cuando él vino a Argentina ya era grandecito, algo recordaba, y disfrutaba como cualquier niño sin saber que el destino le estaba preparando una sorpresa. No lejos de ahí, en otra colonia llamada Kotou, un 10 de junio del año 34 del matrimonio formado por Olga Stepaniuk y Andrés Luchinet, nació Anatolia Luchinet, la bisabuela de Joel. Anatolia solamente tenía 2 años y medio más o menos cuando vino a la Argentina. Andrés tenía 8 añitos. Conversando con Andrés cuando yo era más chica, me contaba algunas anécdotas de lo que ellos vivieron allá. Trataba de recordar todo lo lindo. Me contaba cómo era su casa, que era todo de madera. No tenían muchas habitaciones porque eran muy humildes. Hacía mucho frío, entonces dice que entre las paredes, entre las dos maderas, adentro la llenaban de hojas para que las habitaciones sean más calentitas. No muy lejos de la casa, dice que tenían un establo donde guardaban lo mucho o poco que tenían. Ordeñaban todas las mañanas 6 vacas, así tenían leche, hacían manteca, dulce de leche. Tenían 2 caballos con los que sembraban, tenían patos, gansos, y con eso sacaban las plumas de los patos, de los gansos, y armaban las almohadas o los acolchados que ellos llamaban las pierinas. Andrés recuerda que en primavera era muy bello el paisaje porque había muchas violetas silvestres, que era su flor preferida. En mi casa en Ibarreta, mi mamá tenía en un plantero violetas, porque a él le apasionaban las violetas. Así fue que le pregunté yo una vez a qué jugaban, qué hacían cuando eran niños, y él inmediatamente empezó como a escarbar en lo más profundo de su memoria y comenzó a narrarme. Era invierno, estábamos jugando con la tía Alejandra, el tío Pablo con la nieve, cuando se nos ocurre hacer fuego, dice, quemar las hojas, y todo se empezó a formar una columna de humo terrible, no se veía nada. Y jugando ahí, corriendo uno del otro, de un lado al otro, se chocaron, y uno de ellos se hizo un chichón tan grande en la cabeza que ni con un paño de agua fría le podían sacar el dolor y bajarle la hinchazón de ese chichón. Y así contó un montón de anécdotas, unas más lindas que las otras, que ahora por cuestiones de tiempo no puedo narrar. En cambio, por el lado de Anatolia no recordaba ella mucho porque era muy chiquitita. Lo poco que pude recabar de información fue por parte de mi abuela Olga, que ellos también se vinieron acá buscando una mejor oportunidad. Andrés, con sus padres y sus hermanos, vendieron todo lo que tenían en el año 35 y se embarcaron
rumbo a América. Viajaron en carreta hasta Rome y de ahí hasta Varsovia. A partir de allí viajaron en tren hasta París, llegando a esta última a la noche. Dice que había tantas luces que ellos nunca habían visto algo así tan bello, tan lindo, que estaban deslumbrados. Luego de esa escala en París viajaron hasta el puerto Toulon. De allí, ubicado al sur de Francia, donde se embarcaron en el paquebot Campana, de origen francés. Tenía 2 chimeneas, 300 metros de largo más o menos, es lo que él contaba, lo que se acordaba, lo que narraba. Y así zarparon del puerto y costeando el continente africano llegaron a Dakar. La gran sorpresa fue para él. Ahí cuando empezaron a cargar las cosas y descargar del barco, vio por primera vez a las personas de raza negra que ellos no conocían, y así fue una gran aventura para ellos porque era la primera vez que salían, no tenían mucha información allá tampoco. Luego de 18 a 30 días de navegación, más o menos, llegaron a Río de Janeiro. Luego de ahí hicieron escala en Montevideo y de ahí a Buenos Aires. Cuando llegaron a Buenos Aires, coincidió con la muerte de Carlos Gardel, al que tanto le gustaba el tango. Le quedó grabado eso. Allá en Buenos Aires se instalaron en el Hotel de los Inmigrantes, donde estuvieron 3 semanas aproximadamente, y luego se embarcaron en el Bruselas, un barco rumbo a Formosa. Bajando por el Paraná, llegaron a Formosa, capital, de ahí se embarcaron en tren hasta Ibarreta, donde se instalaron en lo que fue y lo que sigue siendo la colonia Juanita. Pero ahí ya estaba el abuelo, mi bisabuelo Eugenio Wozniuk, que sería el tatarabuelo de Joel. Por su parte, mi mamá, o sea, la bisabuela de Joel, tuvieron una travesía similar. Salieron de Kotou, llegaron a Varsovia, pasaron por Rome, pasaron los Alpes suizos italianos y luego así llegaron a Buenos Aires también. Y de ahí ellos se embarcaron rumbo a Paraguay, a Asunción, porque ahí el abuelo, mi abuelo, o sea que el bisabuelo de Joel, tenía un amigo que le decía que fue el que le incitó a venirse a América. Y así después de vivir un tiempo en Asunción, era muy feo, ahí la vegetación era muy espesa, muy húmedo el clima, no estaban acostumbradas. La abuela Olga se enfermó, entonces regresaron a Buenos Aires, donde el abuelo Andrés trabajó muchos años en un frigorífico. Por su parte, mi papá trabajaba en la chacra, o sea, el bisabuelo de Joel, me cuesta un poco. Trabajaba en la chacra, en la colonia Juanita. Después, cuando mi mamá crece, se vuelve adolescente, tenía que ir a la escuela, ella va al pueblo, como decían ellos, y queda de pensión en casa de una familia Laver primero, mientras que mi papá fue a la escuela en Formosa Capital, la escuela número 19, él, para llegar a Formosa Capital, el abuelo Potapio lo tuvo que llevar en volanta 200 kilómetros, pequeño detalle. Así que de historia en historia andaba el bisabuelo de Joel. Bueno, así con muchas historias de por medio. Mi papá regresa después de la primaria, regresa a Ibarreta otra vez, y bueno, y ahí se conocen, después con sus 17 añitos más o menos, se conocen
con la bisabuela de Joel y se casan, y de ese matrimonio nacieron Andrés Armando Wozniak, el abuelo de Joel, Lito, mi hermana Mirta Graciela Wozniak, Luli y yo. La verdad que es un gusto enorme poder compartir con usted esta pequeña historia. Es mucho más larga, pero por cuestiones de tiempo traté de sintetizarla, y que esto sea una pequeña contribución para recordar y poder compartir estos 100 años en nuestro querido pueblito. Gracias.